La transmisión es por Facebook Live. Buenas noches a todos. Soy el doctor José Luis Aguilar Arceo, presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tijuana. La transmisión es por Facebook Live. Bienvenidos a nuestro... Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión ordinaria del mes de febrero del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tijuana. Espero que se encuentren bien y sanos en este momento. Les recuerdo a los miembros de nuestro colegio que deben registrar su asistencia en el chat oficial. Ya saben, colocando su nombre y la leyenda en línea para poder registrarlos en el censo correcto. La asistencia ahorita se va a permitir hasta las 20:15 horas. A continuación, de acuerdo al orden del día, daré lectura al acta de la sesión ordinaria que hicimos en el mes de enero. Y por favor pido, como siempre, que hagan su aprobación por medio del chat. Es el acta de la asamblea ordinaria del 14 de enero de 2021, la cual se llevó por medio de la plataforma de FMCOD a las 20 horas. Registro de asistencia en su caso, la declaración de quórum legal, en la cual fueron 58 asistentes a la sesión, aprobación de la minuta previa, y bueno, en el caso, su servidor fue el que dio algunos mensajes en cuanto a la anualidad de la federación, el cual repetiré en unos minutos más, la anualidad del colegio también, la jornada, se hizo el hincapié en que se inició la jornada de vacunación para COVID en la ciudad de Tijuana, y la invitación a los colegiados para poder ingresar o registrarse en una lista de médicos que llevan la práctica privada. También ahorita voy a retomar ese punto en los mensajes finales. Se les invita también a los colegiados a participar en las sesiones como ponentes o proponer temas a participar. Y bueno, se les recuerda también que deben cumplir con 6 asistencias en el año para ser acreedores a la constancia. Y por último, el inciso F. Se invita a los nuevos ortopedistas a que se registren para ser miembros nuevos o integrantes nuevos en el colegio. El coordinador de enseñanza y difusión, el doctor Alfonso García Chávez, nos dirigió un mensaje, hizo un breve resumen de las actividades del año 2020, en la cual se contó con 13 sesiones con un promedio de asistencia del 81% del colegiados totales. La mayoría de ellas fueron virtuales. Y se contó con el apoyo de la Federación para el uso de la plataforma virtual, donde se llevó casi todas las prácticas en ese año. Y bueno, el último punto de la minuta del acta de la sesión fue que el programa científico se presentó el tema ultrasonido musculoesquelético, generalidades y alcance por la doctora Viridiana Pérez, radióloga de Tijuana. Pido por medio del chat del colegio hacer la votación para la aprobación del acta mencionada. Al final daré algunos mensajes importantes. Ahorita quiero ceder la palabra al doctor Alfonso Chávez, el coordinador académico de nuestro colegio, para que presente a nuestros invitados de honor. Gracias, doctor. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos celebrando nuestra sesión de febrero y en esta ocasión tenemos a dos grandes médicos y además amigos personal con el área de especialidad y alta experiencia en la región de la cadera, acetábulo y pelvis. En esta ocasión decidimos hacer un formato más o menos con una estructura de debate y vamos a estar discutiendo dos opciones quirúrgicas disponibles para el tratamiento de las fracturas transtrocantéricas. Me permito presentarles inicialmente al doctor Pablo Cornejo. Él está conectado desde Ecuador. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Sabemos que ya es noche allá en Ecuador. Él es egresado como médico cirujano de la Universidad Central de Ecuador y posteriormente realizó sus estudios de especialidad en el Hospital de Ortopedia y Traumatología de Magdalena de las Salinas. Actualmente es director de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía de Rodilla y Medicina del Deporte y es el profesor principal del curso de posgrado de ortopedia en la Universidad Católica de Quito. También está con nosotros el doctor Ricardo Madrigal Gutiérrez. Él también es egresado de Magdalena de las Salinas. Actualmente es profesor titular de ortopedia en Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. Tiene una maestría en educación basada en evidencia y un adiestramiento en cirugía de pelvis y acetábulo. Adelante, Pablo. Yo creo que comenzamos contigo para
por si tienes necesidad de despedirte temprano. Ujú. No, muchísimas gracias, Alfonso. Un gusto verte. Ricardo, igual, a los tiempos los veo muy bien. José Luis, un placer. No, pues a la hora que sea es un gusto siempre compartir con grandes amigos y con el pueblo que me acogió durante mucho tiempo y del que soy muy agradecido. Eh, Voy a compartir la pantalla. No sé si ya la ven. Sí. Bueno, el tema que vamos a conversar más que a discutirlo con mi buen amigo Ricardo, básicamente es esto, ¿no? En las fracturas transtrocantéricas, el manejo con clavo femoral proximal, no vamos a hablar de marcas ni de diseños, ¿no es cierto? Porque eso nos tardaría mucho. Pensamos que puede ser una mejor alternativa que un DHS o una placa. Hay unas fotos ahí que les quería presentar a la izquierda de mi ciudad, la ciudad de Quito, donde les espero ojalá algún día cuando esta pandemia pase, y unas fotos pues básicamente de la Amazonía ecuatoriana, que es hermosa, y las Islas Galápagos, que algún día me prometieron venir y tienen que hacerlo. Entrando un poquito en el tema, quería empezar diciéndole, en verdad, esto que está publicado y que todo el mundo lo ubica y lo conoce, básicamente son 350,000 fracturas de cadera al año, ¿no? Entre fracturas mediales y fracturas laterales, lo cual hace una suma millonaria que se gasta en poder solucionar estos problemas. Obviamente, como en todos los partes del mundo, pues es muy poco lo que queda al médico, pero de todas maneras es un problema de salud en todo el mundo. Nos compete más que los americanos muchas veces saber cuál es la prevalencia, ¿no es cierto?, en una revisión sistemática en este artículo sobre la incidencia y la probabilidad de fracturas de cadera en el mundo. Fíjese en dónde está ubicado México y dónde está ubicado también mi país. Uno diría, bueno, estamos muy bien, ¿no? Estamos abajo de algunos, pero básicamente es porque en estos países más avanzados la gente vive más tiempo, tiene una calidad de vida que lo lleva a tener mucho más años en sus familias, mientras que en nuestras ciudades, en nuestros países, básicamente eso es menos, pero la prevalencia por el índice poblacional en nuestros países es bastante alta. Las fracturas pues transtrocantéricas, la clasificación que desde la residencia pues la vamos utilizando es básicamente la que nosotros ocupamos, siendo fracturas estables y fracturas inestables como se las clasifica, aunque yo pienso que el contexto que uno tiene que tener en relación al paciente al cual vamos a ocupar, hay también obviamente pacientes jóvenes que se fracturan por accidentes graves, traumas deportivos, pero son los menos. Vamos básicamente a hablar de los pacientes adultos mayores en el contexto de este tipo de fractura, que básicamente son pacientes que tienen patologías asociadas, ¿cierto? Diabetes, infecciones urinarias, hipertensión, neumopatías, trastornos neurológicos, están tomando medicamentos de todo tipo, psicotrópicos, y todos creo yo tienen una osteoporosis, especialmente en nuestros países importantes. Es decir, es una fractura que entre inestable y un paciente de este tipo se convierten todas en un problema. Muchos de ellos tienen un índice de masa corporal inmenso, como en este paciente. Otros son al revés, desnutridos, hipoproteinémicos, con bajos niveles de transferina. Es decir, son pacientes delicados, ¿no es cierto? Se me haría difícil en un paciente como este decir tiene una fractura y estable, le voy a colocar un sistema no tan seguro porque es un paciente de cuidado. Importante también saber que estos pacientes deben ser tratados en un equipo multidisciplinario con un intensivista, un geriatra, así es como nosotros trabajamos en nuestro hospital
en Quito, en el Hospital Metropolitano, que es un hospital privado. Hay que pedirle todos los exámenes, hacer una excelente evaluación clínica, cardiovascular, respiratoria. Muchos de estos pacientes ya vienen tomando medicamentos anticoagulantes como el copidrogel, ¿no es cierto? Y aparte de eso hay que prevenir también el que tengan trombosis. A veces hay que diferir la cirugía por los medicamentos que tomas, que es un debate también que lo podíamos conversar, si es que sí o no se debe esperar, se debe o no se debe hacer urocultivos, se debe o no hacer algunas cosas en este paciente, que muchas veces los ortopedistas no estamos tan al tanto, pero debemos manejarlo en este grupo. Hay que también saber que desde el tiempo de ingreso del paciente a la cirugía, esta es una cirugía de urgencia. Es un paciente que debe operarse dentro de las 48 horas a más tardar, porque en pacientes jóvenes esto nos ayuda para preservar la circulación, y en los pacientes ancianos todos sabemos que las horas son valiosas y después del cuarto día la morbilidad aumenta de una manera exponencial, al doble por lo menos. Debe plantearse entonces con estos pacientes que la osteosíntesis básicamente es el gol estándar, ya que sean, como les decía, estables e inestables. Estamos hablando de un paciente geriátrico con muchas comorbilidades, pero la osteosíntesis, aunque también existe mucha revisión en la literatura y lo hemos hecho en algunos pacientes prótesis de ciertas características, pero debemos llevarnos siempre al planteamiento que la osteosíntesis es el gol estándar. Y básicamente, pues, el mejor manejo a nuestra manera de pensar, puede ser con un clavo femoral proximal. Estas fracturas laterales o trocantéricas tienen también su ventaja, ¿no es cierto? Hemos hablado de muchas cosas penosas, pero tienen la ventaja en relación a las mediales de tener una buena irrigación, un alto porcentaje de consolidación si la osteosíntesis está bien realizada, un bajo grado de necrosis a diferencia de las fracturas mediales o transcervicales, bajo porcentaje de pseudoartrosis, y el tratamiento de elección es la reducción y la osteosíntesis, como les había indicado anteriormente. El DHS y el clavo proximal femoral o las placas son básicamente lo que más se ha llegado a comparar en estas fracturas laterales, ¿no es cierto? Y debemos empezar pues diciendo un poco y entrando en la discusión que el DHS es un elemento en osteosíntesis introducido en los años 50, es decir, ya está un poquito hacia atrás de los años, y básicamente para fracturas laterales de cadera. Han tenido una evolución relativamente satisfactoria, diría yo, en fracturas estables, ¿no es cierto? Aunque, como les decía, en estos pacientitos que es estable y que no, con semejante osteoporosis, pero se ha reportado más del 19% de complicaciones en fracturas inestables, especialmente el cut out o la salida del tornillo hacia la cabeza, básicamente por la osteoporosis, pero más que nada por una colocación inadecuada, porque puede ser difícil reducirlas. Estas fracturas inestables pueden migrar el tornillo desde 5.3 en las fracturas estables y pueden migrarse hasta 17.5 en las fracturas inestables, es decir, es bastante el riesgo que nos corremos. Mientras que el implante centromedular o clavo proximal femoral es un implante más nuevo, ¿no es cierto?, desarrollado desde los años 80, básicamente para la solución a las múltiples complicaciones que nos tenía el DHS y actualmente las placas, que tampoco han sido una alternativa buena. Ahí están, pues Ricardo está en esa foto, Alfonso, mis compañeros de residencia, y desde que nosotros éramos estudiantes ya había un artículo, fíjense, en que pude encontrar donde están nuestros profesores de cadera, acetábulo y pelvis de Magdalena de las Salinas, y en este artículo del 2004, un poquito antiguo ya, como ya es Ricardo y Alfonso, un poco antiguos, pues la conclusión es que el clavo proximal femoral es una mejor alternativa para las fracturas trocantéricas estables o inestables. Así es que no debemos olvidar las enseñanzas de nuestros maestros. En este artículo del 2015, ¿no es cierto?, donde se compara un poco en los Estados Unidos en un análisis grande sobre estas fracturas, pues la conclusión es que el clavo centrocefalomedular es un clavo que tiene un constructo preferencial y les da un índice de satisfacción. No concluyen diciendo
realmente qué es mejor o peor, eso hay que ser honestos, pero el índice de satisfacción por el constructo que da para los cirujanos de cadera en los Estados Unidos va a favor del clavo. Las ventajas del clavo proximal femoral en tratamiento de las fracturas trocantéricas básicamente son estas, que son buenas y bastantes, una cirugía con mínima invasión, como ustedes ven en esa fotografía de un paciente nuestro, un tiempo de cirugía que puede ser más corto si la técnica es depurada, un mucho menor sangrado que es abrir para poner un DHS o una placa que denota un poquito más de trabajo. Y básicamente las mejoras en la biomecánica, es un implante que está cerca del eje de transmisión de carga centromedular y eso disminuye la fuerza de flexión en relación a las placas laterales. Por eso pues el DHS pues ya descansa en paz y las placas que empiezan a salir o están de moda, pienso que pronto descansarán en paz junto al DHS. La movilización precoz del paciente también es algo importante para estos pacientes ancianos con comorbilidades, con infecciones vías urinarias, debemos parar pronto. Y el menor tiempo de estancia hospitalaria por los costos también es algo que hay que tomar en cuenta, especialmente en nuestros países. Biomecánicamente, pues es un brazo de palanca más corto, las fuerzas de tensión sobre el implante son mucho menores y hay un menor riesgo de fallo mecánico. La fijación cefadomedular indicada para fracturas básicamente inestables, aunque para estables va perfectamente también. Las fracturas que consideramos con conminución posteromedial importante, fracturas que tienen un trocánter menor también desplazado, multifragmentaria, desplazamiento en sí de la parte proximal de la fractura, una mala calidad ósea, díganme ustedes si esos viejitos que operan en sus hospitales no lo tienen. Compromiso de la pared lateral con extensión a la región subtrocantérica se consideran también datos de inestabilidad. El DHS está dado a la placa básicamente para fracturas intertrocantéricas estables, con buen soporte medial, que es algo que en una radiografía muchas veces no se detecta, con buena calidad ósea, difícil encontrar en nuestro paciente y contraindicados completamente en trazos invertidos. La osteoporosis para mí juega aquí un papel muy importante. Hay que tener, para poder colocar un DHS, una pared por lo menos intacta de 3 centímetros, ¿no es cierto?, desde la base del trocánter mayor hacia distal, y eso es bastante difícil que se pueda tener y conseguir en este tipo de pacientes, aunque en la radiografía aparezca el rato del rato, pues ya vemos que también ha habido un trazo ahí o una pared muy debilitada. Importante, tanto en el DHS como en los clavos, la posición del tornillo. Esto es lo que se recalca mucho para que cualquiera de estos dos sistemas sea exitoso. Se recomienda, ¿no es cierto?, la colocación. Hay otras nomenclaturas, pero en este artículo básicamente en la zona 2, tanto en la vista AP como en la vista axial, y que tenga más o menos menos del 25 milímetros desde la cabeza a la punta del el clavo deslizante. Siempre es importante, pensamos como en esta diapositiva, que el clavo nos da una mejor performance para poder tener este punto exacto que un DHS o una placa que normalmente lo debemos hacer un poquito a mano alzada, pero obviamente pues con experiencia se puede lograr hacer, pero el clavo nos da una mayor precisión para poder tener este punto 2.2 y llegar al menos 25 milímetros, que es lo ideal. Las complicaciones de ahí también, obviamente, en los clavos del cut-out va llevándose el 80% de las complicaciones, que son entre 3 y el 8%, el aflojamiento del material de osteosíntesis, la pseudoartrosis es menor, osteonecrosis también es rara, fracturas perimplante también suelen suceder, se dice más en los clavos cortos, ¿no es cierto? Pero no está bien ubicado eso, pero es un factor a tomar en cuenta, y las deformidades rotacionales. Básicamente en todas estas multivariables, dependiendo del cut-out, que es lo más grave e importante que sucede, el que más complicaciones trae, básicamente está en esta representado, que se presenta más en los pacientes en los que este
índice desde el borde de la cabeza, menos de 25 milímetros, perdón, hasta el tornillo en sí, es una de las más significativas situaciones que debemos tomar en cuenta para que no tengamos problemas con nuestro clavo. Un poco sobre los clavos largos y cortos que le decía, en realidad no existe, según muchos artículos, una diferencia muy significativa, y el cut-out, les vuelvo y le repito, es la falla técnica más importante. No es que el clavo más largo nos va mejor o el clavo más corto, no. Obviamente debe pasar por lo menos 4 centímetros desde la fractura hacia distal y tener un buen bloqueo distal también. Siendo honestos con nuestros estudios y lo que hemos revisado, hay este estudio de Parker, muy conocido en el mundo, sobre 1000 pacientes, básicamente 500 con clavo, 500 con DHS, y no encuentran realmente en todas las variables algo muy significativo que nos dé una performance mucho mejor, pero sí es en otras revisiones, por ejemplo en del 2014, es un estudio de 80 pacientes que estudiaron al mes, 3, 6 y 12 meses después de la operación. No hubo diferencias en la mortalidad, el tiempo de radiación y la estancia hospitalaria, pero la duración de la operación, la longitud de la incisión, la aparición de dolor posterior de la cadera fueron significativamente menores en el grupo del clavo femoral proximal, y es un estudio de nivel evidencia 1B. En este estudio, en el 2016, tenemos también este metaanálisis de 909 pacientes, donde concluye, ¿no es cierto?, también que el clavo intramedular es superior para las fracturas trocantéricas 3:31:2 de la clasificación alfanumérica de la O, comparada con la fijación del DHS. Es un estudio de nivel de evidencia 1, por lo cual lo quise tomar, donde pues sí nos da una mayor preferencia hacia el clavo. En esta revisión de Cochrane, ¿no es cierto?, del 2005, 8 y 14, en varios metaanálisis, 12 ensayos, 12 comparaciones, 2130, concluyen que hay una evidencia limitada, ¿no? Difícil concluir en esto viendo tantos estudios, pero le dan un poquito más de interés en el manejo del clavo con menor estancia hospitalaria, un nivel de evidencia 1 también. Así es que mi gran amigo, pues Ricardo es campeón en natación, sabemos, es una estrella desde la universidad, ganó en la natación, pero creo que perdió en defender su placa y su DHS. Tenía un caso clínico, no sé si es que lo vemos ahorita o vemos después, no sé si ustedes me dicen. Sí, quiero todo al final, si gusta, si hay tiempo, sí. Entonces, pues hasta ahí sería con la foto de nuestro gran amigo, pues agradeciéndoles otra vez la invitación y esperando pues que Ricardo pueda un poquito no perder tanto en su placa y DHS con la revisión esta que hemos hecho de los estudios de estos. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias en serio por su ponencia, excelente. Y si al final, si tenemos tiempo, por supuesto que mostramos el caso. Dejo a Alfonso la palabra. Sí, gracias. Voy a dejar de compartir. Okay. Listo. Ricardo, pues adelante. Y les recuerdo que a través de la plataforma de YouTube pueden empezar a plantear sus preguntas para tenerlas en cuenta y al final de esta ponencia discutirlas y atenderlas. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Alfonso, Pablito, doctor José Luis, gracias por la invitación. Un gusto volverlos a ver. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito también de las fracturas transtrocantéricas y sí, vamos a tratar de defender, como dijo el doctor Pablo. Vamos a hablar del manejo con la placa de fémur proximal. Las fracturas transtrocantéricas, bueno, ya lo mencionaron, es por debajo de la línea trocantérica y una línea horizontal debajo del trocánter menor. Las podemos clasificar como estables, que estas no tenemos ningún problema. Todo el mundo sabe que estas pueden ser manejadas prácticamente con DHS, o con placa o con clavo. No hay controversia. El problema son las inestables, que serían las A2
y las A3. Como antes llamábamos las intertrocantéricas, ahora le llaman intertrocantéricas. Antes les decíamos las inversas o trazo inverso, pero en esta plática vamos a manejar como las A2 y las A3 como inestables. Tenemos que hay varios implantes para este tipo de fracturas, el DHS, la placa femoproximal, los clavos, las prótesis de cadera, hemiprótesis. Y como lo comentamos, pues cuando es una fractura sencilla, que tenemos los 3 centímetros de pared, una fractura inestable, pues no hay mucha discusión, ¿no? El DHS puede quedar sin problema. Pero vamos a hablar un poquito de la bibliografía, muy similar a la que presentó el doctor. Vamos a ver varios artículos. Vemos, por ejemplo, este de Turquía 2017, comparan el clavo contra la miartoplastía con reemplazo del cálcar. Y bueno, ahí vieron que era mejor en todo momento el PFN, sobre todo en pacientes de mayor edad. Recomiendan el PFN. Vemos otro estudio, este es el Malasia 2018, comparan la miartoplastía con el DHS. La miartoplastía con el DHS tuvieron mejores resultados en el DHS, digo en la hemiartoplastía, porque están hablando de fracturas inestables en pacientes grandes de edad. Este artículo es de la India, es del 2017, también hacen comparación del PFN con la hemiartoplastía, observando que en las primeras 3 semanas les iba mejor a los de hemiartoplastía, a las 6 semanas se igualaban los resultados y a largo plazo tenían mejor resultado con el clavo femoproximal. Tenemos aquí una revisión sistemática y un metaanálisis donde lograron juntar suficiente evidencia de que es mejor el clavo de fémur proximal que la miartoplastía en las fracturas A2 y A3, en las intertrocantéricas inestables. Vemos artículos alemanes donde tratan de modificar un poco el DHS, poniéndole, por ejemplo, en este caso, una estabilización trochantérea, pero el hecho de poner esto implica mayor sangrado, mayor tiempo quirúrgico, y también su recomendación es que se use mejor el clavo de fémur proximal. Aquí tenemos un estudio que se realizó en Hong Kong con 150 pacientes, 75 y 75, todos inestables, y bueno, completamente a favor del PFN, sobre todo porque eran fracturas inestables. Otro estudio alemán de 2019, aquí compararon la placa, la PCCP de Gottfried, que estuvo un tiempo de moda, el DHS, pero ya poniéndole su tornillo antirrotacional, y los clavos de fémur proximal. Ellos encontraron mejor resultado en la placa que en los clavos. Es un artículo con muy pocos pacientes. Aquí otro estudio donde compararon el DHS, la artroplastía y el PFN en las intertrocantéricas con pacientes ancianos y encontraron que les iba mejor a los pacientes con clavo de fémur proximal, en segundo lugar con la hemiartoplastía y en último lugar con el DHS. Este estudio realizado en China, aquí encontraron que con las fracturas A1 les fue bien con el DHS y en las fracturas A2 y A3 recomendaron el PFN. Este estudio compararon tres métodos, incluyendo la hemiartoplastía. Comento mucho lo de la hemiartoplastía porque siempre se manejaba mucho el término de que ponle una prótesis que se ponga a caminar, ¿no? En estos tipos de estudios colocan la hemiartoplastía con cerclaje al cálcar y aún así tuvieron mejor resultado con el clavo que con el DHS y que la hemiartoplastía. Otro estudio, este estudio es de Turquía también y compararon la hemiartoplastía con el clavo, viendo que hay mejoría en el clavo de fémur proximal, sobre todo por el menor sangrado y el menor tiempo quirúrgico. Este estudio italiano trataron de, pues diseñan sus implantes tratando de corregir las fallas del DHS, poniendo tornillos multidireccionales, bloqueados y de compresión y dándole de diferentes ángulos a su DHS para evitar el core out. Lo compararon con el clavo gamma, un estudio un poco tendencioso, ellos comentan que les va mejor con su placa. Este artículo de la Acta Ortopedia Escandinava presentaron unos DHS modificados con muchos tornillos, haciendo la combinación de bloqueados y corticales para evitar que se desanglen, brazos de palanca más largos. Presentaron otro con una hélice para evitar el core out, y bueno, con resultados, pero muy difíciles de colocar, mucho sangrado y mucho tiempo quirúrgico. Este estudio donde
nos hacen la pregunta si hay avances en el tratamiento de las fracturas extracapsulares en los pacientes ancianos. Es de Suiza y ellos comentan que no, que sigue siendo el gold estándar, el clavo de fémur proximal, pero hacen hincapié que tenemos que investigar y ver cómo nos está yendo con las placas de fémur proximal. Este es el iPad que usábamos y la máquina de escribir que traíamos el doctor Alfonso, Pablito en la residencia, pues no teníamos computadora ni nada, y es lo que usaba en esa época, ¿no? Y las cosas han cambiado, ya no veo a ningún residente cargando su Olivetti. Y pues igual el DHS, ¿no? El DHS, como comentó Pablito, la primera publicación fue en julio de 1955, se presentó en el Journal of Bone and Joint Surgery, donde pues presentan la novedad de que se podía telescopar, le llamaban, al clavo deslizante, disminuyendo las mismas complicaciones que mencionaban en el artículo que se siguen presentando con las placas que es de Sanclan y el Corau. Entonces vemos que pues unas fracturas estables, el DHS sigue siendo una buena opción. Ha tenido una mejoría muy mínima como para evitar la rotación, se empezó a poner el tornillo antirrotacional, su tornillito antirrotacional. Un momento cuando estaba de moda el tornillo de stress shielding, se empezó a usar también, ¿no? Entonces, el implante ideal, si tenemos una fractura como esta, que son los pacientes que nos llegan en realidad, pacientes con fracturas muy severas, los pacientes mexicanos, ya toda Latinoamérica, no están en buenas condiciones, tienen fracturas inestables generalmente, fracturas muy complicadas. Entonces, el DHS queda fuera de la jugada. Por lo que comentamos, pacientes obesos en malas condiciones generales, no están en condiciones para en ese momento poner una prótesis total de cadera, lo descartamos. El tipo de trazo, las semiprótesis muchas veces quedan inestables porque se vuelve el trocánter mayor, no tenemos la pared posteromedial, y lo mismo, mayor sangrado, pues también. Nos quedamos con los clavos de fémur proximal y las placas. Las placas de fémur proximal. Nuestro paciente mexicano no es como este que vemos aquí, que tiene unas corticales muy blancas, gruesas, con ángulos cérvico-diaficiarios de 145 grados. Nuestro paciente mexicano es pequeño y tiene la cadera vara, aunado a todas las cosas que ya fueron comentadas, ¿no? En el último censo que se acaba de publicar, hace como un mes, ya somos 126 millones de habitantes en México y el 8.2% es arriba de 65 años. O sea, tenemos 10 millones de habitantes arriba de 65 años. Podemos ver cómo nuestros pacientes pequeños, la colocación de clavos es buena, nos da buenos resultados, pero tenemos que dejar muchas veces los clavos salidos para que, por como están pequeños, los clavos queden dentro del cuello. Le llamamos el concepto para colgar las llaves. Las placas igual, las placas que no están bien diseñadas quedan altas, son débiles, no placas que salen y que duran un tiempo en el mercado y se quitan. Nuestro paciente mexicano, vean el tamaño del muslo, obesos, con el canal muy amplio debido a la osteoporosis. Tenemos lo que les comentaba para colgar las llaves, tienen que dejar altos para que alcancen a quedar dentro del canal cuando son muy pequeños. Las caderas varan, vean por ejemplo el DHS, lo tenemos que dejar, no lo podemos poner centro-centro como recomiendan las guías, porque el tornillo queda aquí arriba, ya no queda donde debe quedar. Por más que lo quiera uno pegar al borde del cálcar para que alcance a quedar aquí. Pero vean cómo queda en la pura punta, con una buena colocación por lo varo y lo pequeño de nuestros pacientes. Clavos que son de 18, con entrada 18, entrada 16, a veces no toleran los pacientes pequeños, pacientes como vean el tamaño del paciente de grasita y huesos pequeños, bueno, se parten siempre de aquí, ¿no? Poquito que quede colocado hacia atrás y se rompe toda la cortical lateral y se hace un caos por lo grueso del canal. Estos clavos son 18. Entonces, nuestro paciente mexicano es pequeño, tiene caderas varas, presenta osteoporosis, se rompe en un hueso y después se rompe en el otro. Fracturas inestables, siempre por la misma osteoporosis.
se caen, les tomamos una VH y tienen 8 de hemoglobina, tienen 7, no pueden sangrar, se les toma en ese momento su ego y siempre traen infección, aunado que están descontrolados de la presión o el azúcar elevada. No nos podemos dar el lujo de hacer este tipo de cirugías donde se colocan placas grandes, mucho sangrado. A veces están muy obesos, no hay forma de ponerles el clavo. No, difícil la entrada de los clavos con ese tipo de pacientes. Entonces, un paciente, podemos hablar que latinoamericano podría llamarse, un paciente mexicano adulto mayor con fractura transtroncantérica inestable, tenemos que hacer una cirugía rápida, que tenga poco sangrado, que tenga una movilidad inmediata y ponerle el implante ideal. Ya vimos la bibliografía, ya vimos cuál es lo que está recomendado. Las placas fueron evolucionando de las que poníamos en la residencia. No se crean, ya estas no alcanzamos. Pero sí, el DSS, con sus fallas, implantes, nos decían que si era un trazo sencillo, pusiéramos un DHS, un trazo inverso, pusiéramos una placa angulada. Los conceptos han cambiado, los conceptos de densidad de la placa, la rigidez, cosas que se han ido abandonando. Las placas que de repente tienen una moda, pero esta en especial presentó muchas complicaciones, sobre todo se desanclaba muy fácilmente. Otras no están adecuadas para nuestros pacientes, también aplica como el clavo, que las tenemos que dejar muy salidas para que alcancen a quedar los clavos en su lugar. Esta placa vino a hacer un poquito más de auge, la placa de Syntex. Empezó grande para el tamaño de nuestros pacientes, igual pacientes mexicanos se rompe un lado y luego se rompe el otro. Le poníamos las dos placas, ¿no? Vean hasta dónde le llega la placa, ¿no? Tapa todo el trocánter mayor. Diferentes pacientes, luego empezaban a salir algunas placas medias piratonas donde ya no venían los tornillos originales, no eran bloqueadas, no eran canuladas. Vean el tamaño de la placa comparado con el tamaño del huesito. Quedan altas, se desanclaban fácil, y hasta la misma placa se pone triste, ¿no? De ver los resultados. Entonces, buscando, encontramos esta placa, que en lo personal ya llevamos alrededor de 85 placas puestas, hemos tenido buenos resultados. Es una placa pequeña, se puede poner bloqueada, se pueden poner tornillos de compresión, tornillos corticales o bloqueados, todo es canulado. Los tornillos de arriba son 7.3, nos da una adecuada fijación, podemos poner 4. Y los pernos son 5.0, es un perfil bajo. Y lo adecuado de esto es que todo coincide aquí. Si hacemos una incisión de aquí a aquí, podemos poner todos los tornillos por esa placa. En especial me gusta mucho poner ese tornillo, lo pongo como de compresión, jalo el fragmento y después bloqueo. Al final puedo quitar el de compresión y poner los 3 bloqueados o dejar el de compresión. Entonces queda bloqueada, pero dio compresión. Y podemos poner también estos tornillos, respetamos la densidad de la placa, no ponemos todo. Aquí en este caso también no ponemos el de arriba, para no dejarla tan rígida. Viene con unas cánulas 2.3, entonces no necesitamos ni siquiera, son tan filosos los clavos de titanio, los tornillos, que no usamos broca, se pone la guía, inmediatamente después se pone el clavo. La técnica sencilla, paciente en mesa de tracción, bulto, rotación medial, bulto y rotación medial, subbultito y con rotación medial, bultito y rotación medial. ¿Para qué? Para lograr esto, ver que siempre queda alineado en axial y en AP. Una vez que logramos que el axial se vea así, empezamos la cirugía. Aquí hacemos un poco de trampa, decimos que la cirugía dura 40 minutos, pues sí, pero no contamos todo esto, ¿eh? Vamos a ver un caso clínico así rápido. Es un femenino de 76 años, obesa, diabetes, hipertensión, se cae de su propia altura, 1,56 con una fractura transtroncantérica inestable. Es un paciente adulto mayor, descartamos el DHS, por los comórbidos descartamos las prótesis, descartamos la hemiartroplastía. En lo personal no le pondría el clavo porque mide unos 56. Son huesos muy pequeños que los clavos que tenemos no los toleran. Entonces aquí vean, pusimos un caso, una muy complicada, vean el trazo horrible, es la que no quieres que te llegue, ¿no? Le hacemos la reducción, ponemos el tornillo de compresión, luego se bloquea, fijamos la placa, aquí está el tornillo de compresión y la placa. Y con incisiones pequeñas, aquí no hay como en el clavo, que haces una ya y luego lo perno, no, con esta es toda la cirugía.
Una cirugía es muy pequeño lo que necesita. Aquí pueden ver, con esto abrimos y aquí vamos a ver los tornillos a cuello y los 3 tornillos que vamos a poner aquí o 4. Sencillo, se llega a fascia y luego músculo. No hay mayor problema. Fascia, músculo, el músculo lo divido, no lo pongo subvasto, lo ponemos entre el tercio medio y el tercio posterior para que el mismo tercio posterior que dejamos me detenga la placa. Heridas pequeñas, poco sangrado. Vamos a observar. Hasta con un apósito oftálmico. Vemos algunos casos, la configuración que les comento. Vemos el tornillo de compresión y los 2 bloqueados. Bueno, todas estas son fracturas, eran fracturas inestables, bueno, ya están fijas. El tornillo de compresión y los 2 tornillos bloqueados. En este caso cambiamos el de compresión por un bloqueado, pero miren, seguimos teniendo, respetando la densidad y la rigidez de la placa. Siempre dentro del cuello. Algunos otros ejemplos, igual el tornillo de compresión, los bloqueados. Vean cómo la placa respeta todos los lineamientos nuevos, ¿no? De una placa bloqueada. Buenos resultados. La configuración que más usamos es el tornillo de compresión 2, dejamos este y dejamos este. La que mejores resultados hemos tenido. Compresión, esta dejando, bueno, hasta se parecen los casos. Este caso con demasiada comunicación, bueno, pues le ponemos una placa más larga, igual respetando, no poniendo todos los tornillos, no dejando rígidas las placas. Vemos diferentes resultados, ¿no? Muy similares todos los resultados. Buenos resultados hemos tenido. Tornillo de compresión. Y por último tenemos este caso. Este es un caso de una paciente joven con una fractura transtrocantérica. Era una modelo de Sinaloa. Y ella en especial quería que no le pusiéramos un clavo. Bueno, quería que no le dejara mucha cicatriz. Entonces le ofrecí ponerle esta placa, que bueno, no era lo indicado. A todo lo que hemos revisado, toda la literatura, pues era para un clavo, ¿no? Pero tuvimos un buen resultado con su plaquita. Ya era una transtrocantérica. Más pusimos una más larga. En este caso se hace una incisión aquí y una pequeñita para percutáneo este. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Pablito? Creo que el primer round, Pablito iba muy bien. Empezó duro y tupido. Y luego Ricardo sí, somos bravos. El segundo round, los mismos golpes a contragolpe. Empezó distrayéndonos un poquito con los casos, echándole porras al clavo y luego lo hundimos. Nuestra atención hacia las novedades en las placas. No, la verdad que los dos, excelente manera de hacer llegar su punto de vista. Tenemos ahí algunas preguntas. Yo primero te quiero hacer una pregunta así tendenciosa, Ricardo. ¿En qué casos dime. ves todavía la necesidad del uso de clavo? ¿En qué pacientes sí utilizarías un clavo? Lo uso en pacientes más jóvenes. Pacientes que yo veo pequeñitos, de unos 50 y tantos, no. Pero me llega un paciente joven abajo de 60 años, 50 años, todavía, sí, claro que le ponemos clavos. Me gusta poner el clavo. Lo que no me gusta es ponerlo cuando tengo un paciente pequeño. Un paciente pequeño, sí, le pongo placa, y un paciente más joven, claro que le pongo el clavo. Y sobre todo en fracturas inestables. Excelente. Yo pienso lo contrario, la verdad. A ver, Pablo. ¿Sí? Yo pensaría, bueno, hay diferentes tipos de clavos en el mercado y diseños, ¿no es cierto? Es decir, hay clavos que con facilidad en una persona joven igual pueden darnos la posibilidad de que no salga tan instruido y que se puede poner, ¿no es cierto? Hay la tercera generación de los PFN, que son clavos justamente diseñados en ese sentido. Yo pienso que biomecánicamente hablando, la placa en un paciente con osteoporosis y con una fractura de ese estilo puede ser un peligro mayor, aparte de poder protruirse lateralmente porque no lleva la carga axial y tiene un brazo de palanca mayor, como ya lo comenté. La osteoporosis, el tipo de paciente que se puede manejar con
con esa placa que se le ve muy bonita, y yo felicito a Ricardo. No tengo yo experiencia en sí en la placa, soy honesto, pero no le doy así mucha perspectiva como para que ella en un paciente anciano pueda utilizarse bien, ¿no es cierto? Hay que seguir los estudios de Ricardo y de la gente que lo pone así, pero biomecánicamente hablando, teniendo en cuenta el tipo de paciente, la osteopenia que trae y todo, yo creo que en un paciente anciano, para pararle enseguida, no sé, eso le quería preguntar a Ricardo cómo es su rehabilitación con la placa, pero con un clavo tú te sientes más seguro de hacerle parar, ¿no? Si siempre con su andador, como tú lo hayas visto en sus comorbilidades y todo, pero me da más, no sé, a ustedes también, si es que les da mejor sensación, como dicen los americanos en el artículo que yo presenté, de poder parar a estos pacientes más rápido y rehabilitarles más pronto. Pablo, de hecho, pregunta el doctor Alvelar que en tu caso, ¿cuándo pones a caminar al paciente? Los pacientes que se operan con un clavo, que son pacientes igual ancianos y todo, no se diga los jóvenes, nosotros les paramos al siguiente día. Es decir, son pacientes que se pueden movilizar fuera de cama, dependiendo qué tan comorbilidades tienen, pero nuestra intención en la gran mayoría es pararles al otro día y caminar básicamente con la misma indicación que en prótesis, que también a veces toca poner. Bueno, ese es otro tema muy importante de pensar o debatir, que no es tema de ahora, pero esta es la indicación y nosotros les paramos al día siguiente. ¿Y cuál sería la excepción de diferir el apoyo en tus pacientes, en la serie de casos que has operado con clavo, Pablo? La única razón para diferir al paciente es que en el transoperatorio haya ocurrido una lesión lateral y que se haya tenido que aumentar una placa. A veces ha sucedido eso, ¿no es cierto? Pero si la técnica está bien ocupada y la reducción es adecuada, el tornillo deslizante o la hélice, porque hay estudios que dicen que no hay una diferencia significativa entre uno y otro, está bien colocada, les hacemos parar enseguida. Bien. ¿Tú, Ricardo? Yo, yo los paro hasta las 4 semanas en adelante, a ningún paciente antes. Sí, con la placa no nos podemos dar ese lujo, no podemos poner a caminar un paciente antes. 4 semanas. Estuve revisando unos estudios muy interesantes en Alemania, donde les ponían, veían qué tanto cargaba el paciente, que le decían, cargue poco, solo cargue un poquito, no le cargue el peso completo. Y en todos, el viejito cargaba todo el peso. O sea, no había forma de que, se vio que todos los que le decíamos, no cargue todo el peso, lo cargaban. Y ese estudio, bueno, se me hizo muy interesante, y a raíz de eso los dejó caminar hasta prácticamente el mes. Y si es un paciente que veo que no es muy apto, pues como nuestros pacientes en general ya añosos, hasta las 6 semanas. Pero el movimiento libre desde el primer día. Bien. Preguntan por el nombre de la placa y qué casa comercial la maneja, Ricardo. La casa comercial se llama Proisa. Okay. Y la placa es una placa de fémur proximal. No tiene así como un nombre en especial. Bloqueada. Placa Proisa, bloqueada. Proisa, Proisa. Proisa Madrigal Gutiérrez, o solo Proisa. No, Proisa no. Y aquí es un comentario acompañado de una pregunta. Quisieran que ahondaran un poquitito más en la utilidad actual del DHS. Yo diría que se puede seguir usando por lo económico que es en las fracturas tipo A1. En las estables, sin problema, nomás sí recomiendo usar el tornillo antirrotacional. Pacientes con bajo presupuesto, sobre todo. Sí, yo coincido en eso igual. Sí, nosotros, donde yo trabajo es un hospital público, un hospital privado, perdón, y ahí normalmente pues la mayoría de pacientes que van tienen su seguro y todo. Entonces, lo económico igual es importante, pero no tanto ahí. Pero en los hospitales públicos sí, por los costos, en fracturas estables, tienen igual en Latinoamérica, en mi medio, se sigue utilizando, pero como puse en esa diapositiva, creo que va siendo que en paz descanse un poco el DHS. Yo creo que
somos de las últimas generaciones que nos formamos un poco en eso y no creo que tenga cabida mucho tiempo más realmente. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta al público en general? Estamos por concluir nuestro tiempo. Les comento a los ponentes que en la plataforma de YouTube no hay, aparte de las preguntas, hay muchos comentarios de felicitaciones para ambos por la calidad en la presentación, la calidad en contenido. Puros comentarios positivos. Ah, qué bueno. Ok, pregunta el doctor Campos que en hospitales públicos en donde no hay clavos, ¿qué sugieren para las fracturas inestables? ¿Cómo resolverían el caso? Creo que estamos hablando algo similar, pero si nos quieren dar su comentario. Pues sí, yo creo que también mucho tiene que ver, eso es algo que en la medicina no pasa y en la ortopedia creo que menos, ¿no es cierto?, de la experiencia del cirujano. Es decir, acuérdense, cuando nosotros nos formamos, pues, ahí en cadera un DHS te ponían, pero como que nada, ¿no es cierto? Era mucha la experiencia. Si tú tienes experiencia, pues en el implante por lo menos trata de que la reducción sí sea perfecta. Tal vez lo que ya no tenga cabida ahora, y que ya casi no se hace en México, me imagino tampoco, pero sí se escucha todavía por lo menos, es gente que pone, por ejemplo, sin tener un intensificador de imágenes o una mesa de fractura, ¿no es cierto? Eso sí es jugársela demasiado, colocar un DHS o una placa como las que Ricardo maneja o un clavo, pero sí hay avesados que a veces dicen, bueno, pues yo le puse, o nosotros normalmente en provincia vienen pacientes con los clavos por fuera o la DHS haciendo más daño de lo que la fractura mismo hacía, porque si uno no tiene la mesa, el intensificador y el implante adecuado y conoce la técnica, creo que es mejor pasarle para el que sabe o transferirle, pues. Claro. Sí. Un comentario Sí. también sería que, por ejemplo, en mi hospital, seguido nos llegan pacientes indigentes que los atropellan, que se caen y tienen fracturas de cadera. Ahí tenemos que conseguir un implante gratis. Y a la fecha, pues a los indigentes, a ese tipo de fractura les ponemos un DCS, porque no los consigue, es lo único que nos regalan las casas comerciales. A través de Cáritas les dan como con 3,000 pesos que consiga Cáritas, ya nos dan un DCS. Y bueno, es una opción económica y que en fracturas inestables sentimos que nos da un poquito más de fijación que el DHS. Sería el único caso, pues, que lo usaríamos cuando no hay un recurso en un paciente indigente y les va bien. Esos pacientes son como muy bravos, sanan muy rápido. Preguntan, Ricardo, ¿qué diferencia encuentras tú entre las nuevas versiones del DHS que vienen con pernos de bloqueo y un tornillo de hélice y la placa que tú utilizas en la actualidad? No, es que el DHS, aunque venga bloqueado y aunque tenga la hélice, sigue presentando, en las fracturas inestables no da se mueven. Es muy difícil que se mantengan. Y la placa, al tener hasta 4 pernos 7.3 arriba, yo siento que me mantiene más rigidez en el cuello, en la parte que está más sólida y no se nos mueve la fractura. No le hallo mucha diferencia, aunque sea un DHS bloqueado de última generación, lo tomo para fracturas A1, en fracturas estables. Bien. Comentario del doctor Álvarez Chaparro, si están de acuerdo, dice, pienso que la revolución de las placas bloqueadas anatómicas para tercios articulares es el presente y futuro. ¿Es correcta mi conclusión? Pregunta Fernando. Yo digo que Fernando tiene razón. Yo digo, Va cambiando, así los clavos van. Bien, Pablo. yo pienso que no, es decir, eh, como les decía, mi manera de pensar esto y de conceptualizar es no ver solo una fractura o una radiografía, sino ver un paciente. Estos pacientes son, Claro. Ricardo y yo coincidimos, son pacientes delicados, ¿no es cierto? Entonces,
se ve bonita las radiografías que Ricardo presenta y todo por su habilidad y su técnica, pero pues le estamos perforando a ese cuello débil, con osteoporosis, ¿no es cierto? Con muchos pacientes ya con necrosis de la cabeza, microinfartos, le estamos perforando un montón de agujeros por ahí que de alguna manera también debilitan. Esos agujeros no es que entran con más vitalidad, ¿no es cierto? Destruye más el hueso y la calidad. Eh, lo que realmente me gusta un poco y no puedo yo en eso con Ricardo discutir y todo, ¿no es cierto? Acepto en este punto la ganancia es el volumen de pacientes que tiene, pero yo pensaría que muchos de esos, ¿no es cierto? Por tantas perforaciones y por todo, esas placas, por más bloqueadas que estén, una cosa es que la placa esté bloqueada. Ya pasó con las placas proximales de húmero, ¿no? Que eran la solución, pero igual se desanclan cuando la osteoporosis es muy importante o se mueve la fractura. Entonces, prefiero no tocar esa zona, hacer una herida pequeña, tener una buena técnica y meter un implante que biomecánicamente me ayuda mejor, como un clavo proximal femoral de cualquier marca que quieran, de cómo lo quieran usar, con hélice, con tornillo, con bloqueo, ¿no es cierto? Ahora vienen con cerrojos proximales que aseguran el tornillo. A esos clavos le puedes dar también compresión y puedes también mejorar el performance de la fractura en sí, dándole compresión con el clavo. Es decir, han mejorado también mucho como para buscar otro implante que te puede traer dificultades, que no le puedes parar enseguida, que tienes eso. Creo que lo nuevo no necesariamente, ¿no es cierto? En muchos casos es lo óptimo y el clavo va a ser muy difícil que le superen. Bien. A manera de comentarios de cierre y de conclusión, Pablo y Ricardo, la misma pregunta para ambos. Pablo, ¿cuál sería la limitante y la contraindicación del uso del clavo? Y lo mismo en tu caso, Ricardo, ¿cuál sería la limitante y la contraindicación del uso de placa? Del clavo en estas fracturas, digamos, la limitante es que sea una fractura que también involucre el sitio de entrada del clavo. Eso es una cosa que hay que tomarle muy en cuenta, ya hay que hacer una abertura más grande, ya se juega uno demasiado, ya pierde uno, ¿no es cierto?, la seguridad de ver cómo al paciente le va. Puede ser ya que no le vaya tan bien, que hay un cuidado, en fin, que muchas cosas, pero en general de lo que estamos hablando, creo que la única cosa que nos daría dudar un poco, si esa es la pregunta, es que el sitio de entrada del clavo también tenga una fractura importante y en esos casos, pues las prótesis en estos pacientes van pues excelentes. Hay prótesis de doble movilidad que ocupamos nosotros mucho en nuestro medio, ¿no es cierto? Cementadas y no cementadas. Las copas de doble movilidad le paras al paciente enseguida, le das una movilidad mejor de la que tenía, porque esos pacientes normalmente ya tienen artrosis y dolor. Es, como les decía, otro momento de poder hacer el mismo estudio entre clavos o osteosíntesis y prótesis, pero en esos pacientes una prótesis le va, pero espectacularmente bien. Ricardo. Una limitante muy grande que tiene la placa, que queremos usar el concepto de que no sangre, de que sea rápida, es que si no se logra la reducción adecuada en la mesa de tracción antes de empezar, va a haber problemas con esa placa. Si no logramos, si no está reducida antes de entrar, ya pinta mal, va a ser más sangrado, ya va a ser una herida grande, se van a perder los principios que queremos, que estamos promoviendo, lo de la cirugía rápida y con poco sangrado. Entonces hay que hacer bien la reducción antes de empezar. Una limitante grande para este tipo de placa. Muy bien, pues por el momento daremos por concluido las ponencias de ambos participantes. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por participar con nosotros, por el interés de aportar de su conocimiento y experiencia para nuestros miembros del colegio, y pues definitivamente ha sido una sesión muy concurrida a nivel nacional e internacional. Ahí después les comparto los números de participantes y los países participantes
Nuevamente, gracias Pablo, gracias Ricardo. Y pues esta es su casa, el Colegio de Ortopedia y Traumatología de Tijuana. Les da la bienvenida también para que nos acompañen en futuras sesiones. Muchísimas gracias. Un gran abrazo hasta Ecuador, hasta Tijuana. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Pablito. Igual, Ricardo. Gracias. Sigue tomando. Claro que sí, diario. Excelente Aquí estamos con el ingeniero, dice que recuerda que nos quedamos conectados. Ok. Preguntaban ahí de última hora, pero ya no hice la pregunta en público, que para tratamiento de la osteoporosis, que